Hola a todos, esta es la lectura número 38 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Continuamos en la página 490. Aquí no dice que Jesucristo fue a predicar en la época de Noé. Aquí lo que dice es que Jesucristo fue a predicarle a los mismos espíritus que desobedecieron en la época de Noé. Entonces, ¿dónde están los espíritus encarcelados a los cuales Jesucristo fue a predicar en su espíritu vivificado después que estos espíritus fueron ahogados por desobedecer? Veamos el significado de vivificar. Vivificar, dotar de vida a una cosa, hacer más viva una cosa, fortalecerla. Diccionario enciclopédico Larousse. O sea, que después de la ejecución de Jesucristo, su espíritu fue fortalecido para continuar predicando a través de los siglos. Y usted que lee y yo que escribo, hemos aprendido a través de este manuscrito que Dios no es Dios de muertos y que los muertos en la carne ya no pueden oír, ni sentir, ni creer. Por lo tanto, el Espíritu de Jesucristo no fue vivificado para ir a predicarle a muertos que no pueden escuchar ni creer. Entonces, a los espíritus encarcelados, a los cuales Jesucristo fue a predicar en el Espíritu, son espíritus encarcelados que pueden oír, creer y sentir. Y para que un espíritu pueda escuchar, creer y sentir, debe estar habitando en un cuerpo humano. Entonces, aquí nadie debe pensar que Jesucristo fue a predicarle a las ánimas del purgatorio, porque Jesucristo fue enviado en carne por el Padre Celestial para divulgar su palabra a los que en la carne habitan sobre la tierra. Jesucristo no fue enviado para predicar la palabra de Dios a carne deshabitada que se pudre debajo de la tierra. Por tanto, si Jesucristo ha predicado a los espíritus encarcelados que desobedecieron en la época de Noé, eso quiere decir que aquellos mismos espíritus volvieron a este mundo, pero no como zombies, sino habitando en otra carne en la cual sí pueden escuchar y creer. Lo que dijo el apóstol Pedro es que los habitantes de este mundo son espíritus que están condenados a permanecer encarcelados en los cuerpos de carne y hueso que habitan en este mundo. Cuerpos imperfectos, atados a las letrinas por culpa de sus necesidades fisiológicas, cuerpos atados a las medicinas por ser cuerpos imperfectos, cuerpos diseñados para pecar por ser cuerpos necesitados de sexo y ser vulnerables a toda clase de vicios, cuerpos condenados a trabajar para poder sobrevivir, porque dependen de la comida y la comida la tendrán que pagar con el sudor de su frente. Entonces, a los espíritus que ha predicado Jesucristo en todo este tiempo por medio de su espíritu que fue vivificado después de su sacrificio, es a los mismos espíritus que fueron ahogados en la época del diluvio. O sea que los espíritus que habitan en este mundo van y vienen en la misma condición hasta cuando dejen de adorar al Dios que los mantiene cautivos de la muerte. Antes de Jesucristo, los moradores de la tierra no tenían ninguna otra opción para liberarse de la muerte establecida en este mundo por el Dios de los judíos. Pero después de Jesucristo, los prisioneros de la muerte pueden acceder a la vida eterna que ofrece Jesucristo, una vida que no está en la sangre como la que ofrece el Dios de los judíos, porque la vida que ofrece Jesucristo es la luz de la vida que está en su enseñanza. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos que los que no adoran a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos son los 144,000, y cuando ellos fueron decapitados no adoraban al Dios de los judíos, que es el Dios de la muerte. Ellos murieron adorando al Dios de la vida eterna que predica Jesucristo, y según lo que se cuenta en Apocalipsis, Juan vio cuando las almas de estos 144,000 decapitados por defender la palabra de Dios volvieron a vivir para ser galardonados reinando con Jesucristo 1000 años. Apocalipsis 24.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, según este testimonio del apóstol Juan, las almas de los que defendieron el testimonio de Jesucristo hasta morir volvieron a vivir para reinar con Jesucristo. Pero las otras almas también volvieron a vivir 1000 años después. Eso quiere decir que todos los espíritus vuelven a vivir en este mundo, naciendo de nuevo en otra carne. Pero cada espíritu regresará para continuar en la misma condición que terminó su vida anterior. O sea que los que murieron adorando al Cristo enviado por el Padre Celestial volverán a vivir liberados del Dios de la muerte. Pero los que mueran adorando al Cristo de las iglesias, que es el Hijo del Dios de los judíos, que también es el Dios de la muerte, estos continuarán encarcelados y cautivos por la muerte, porque estos vuelven a nacer haciendo parte del ejército que adora el Dios del imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos quién es el diablo. Por tanto, ya sabemos de quién es el imperio de la muerte. Jesucristo destruyó el imperio de la muerte, porque Jesucristo, además de revivir a varias personas que habían muerto, también Jesucristo volvió a vivir después de haber muerto en la carne, y de esa forma rompió la cadena interminable de la muerte establecida en este mundo por el diablo que adoran en las iglesias cristianas. Con esto Jesucristo demostró a los moradores de la tierra que aquel juego macabro donde los hombres mueren y vuelven a vivir para continuar muriendo finaliza para quienes dejan de adorar al Dios de la muerte y aceptan al Dios de la luz de la vida. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora podemos entender con claridad a qué se refería el apóstol Pedro cuando testificó que el espíritu vivificado de Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados que desobedecieron en el tiempo en que Noé preparaba el arca. Porque si los espíritus van y vienen por este mundo en cuerpos diferentes, entonces los espíritus que habitan en los cuerpos humanos que existen hoy son los mismos espíritus que habitaban en los cuerpos humanos que existieron en la antigüedad. Solo que después del paso de Jesucristo por este mundo, las personas cambiaron, porque después de las enseñanzas de Jesucristo, los espíritus regresarán con diferentes destinos. Jesucristo lo dijo así. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno son los que creyeron a Jesucristo y se mantienen firmes a las enseñanzas traídas por él. Y los que no creyeron en Jesucristo continuarán condenados en la rueda de la muerte que les ofrece el Dios que ellos adoran. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los que no le creen a Jesucristo no podrán salir de la condenación del infierno, este mundo, que los mantiene encarcelados y condenados bajo el imperio de la muerte establecido en este mundo por el diablo, el Dios de los judíos. Entonces, así como los fieles a Jesucristo vuelven a vivir para ser recompensados, asimismo, los que adoran al Dios que pertenece el imperio de la muerte también vuelven a vivir, pero no para ser recompensados, sino para continuar condenados y cautivos de la muerte con la que el Dios de los judíos los mantiene encarcelados. Esa es la condenación a la que se refiere Jesucristo. Leamos con atención este relato de los huesos secos, donde el Dios de este mundo confiesa la forma como él trae de nuevo a los muertos de sus reinos para mantenerlos encarcelados. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son de casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En esta representación simbólica de la forma como el Dios de los judíos regresa a este mundo a quienes le adoran, los huesos estaban secos en gran manera, porque llevan demasiado tiempo siendo reutilizados una y otra vez. También resaltaré que mientras Jesucristo advirtió que Dios no era Dios de muertos, este Dios de los judíos sí es Dios de muertos, porque profetiza sobre los huesos de los muertos. También se testifica aquí que todos estos muertos conforman un gran ejército. Este es el gran ejército de muertos espirituales con el cual el Dios de los judíos batalla contra Jesucristo. Veamos el testimonio del Dios de los judíos acerca de cómo es que saca de las sepulturas a su pueblo para que vuelvan a vivir. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. De esta forma, el Dios de los judíos declara que él mata a las personas y luego las revive, y con ese juego cruel separa a las familias en medio del llanto y dolor, llenando de sufrimiento a los que habitan en este mundo. El Dios de las iglesias cristianas se complace con su juego de la muerte y lo repite una y otra vez en un círculo sin fin. Por eso las personas que habitan en este mundo son espíritus encarcelados que mueren en pecado y vuelven a vivir en la misma condición para continuar pecando y volver a vivir. Por eso el Dios de los judíos dice que no perdona ni hasta la cuarta generación, porque la deuda que dejaron al morir la mantendrán hasta cuando vuelvan a nacer, y con eso el Dios de los judíos los mantendrá a perpetuidad encarcelados en habitáculos de carne llenos de pecado, porque lo único que ofrece el Dios que adoran en las iglesias es una reencarnación para que continúen encarcelados en ella y pecando, y de esa forma el Dios de los judíos podrá continuar cobrando venganza y volverá a matarlos, porque suyo es el imperio de la muerte. Jesucristo es el único que puede liberar a los espíritus encarcelados por el diablo en el infierno, este mundo. Por eso Jesucristo les advirtió a los judíos que si no creían en él, no podrían escapar del infierno. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que quiere decir este versículo es que los que no le creen a Jesucristo continuarán condenados a vivir en su cárcel de pecado, muriendo y reencarnando perpetuamente.
Entonces veamos qué es lo que hay que creerle a Jesucristo para ser liberados del imperio de la muerte establecido en este mundo por el Dios de los judíos. Jesucristo prometió resucitar en el día postrero a quienes creyesen en él. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Y también dijo Jesucristo que los hijos de la resurrección, o sea, los que él resucite, serán hijos de Dios, que si se casaran, serán hijos de Dios, que ni se casarán ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir. Veamos. Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea que el matrimonio también está incluido entre las cosas que serán desechadas en este mundo cuando se establezca el reino eterno. Lo acaba de decir Jesucristo: en este siglo se casan y se dan en casamiento, pero cuando vengan los hijos de la resurrección no se casarán, porque al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. Eso significa que los hijos de Dios ni se casan ni se dan en casamiento, y según lo que agrega Jesucristo, es porque no pueden ya más morir. Entonces, si los que van a resucitar en el día postrero no se darán en casamiento porque no pueden ya más morir, eso quiere decir que casarse equivale a morir. ¿Por qué? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte y casarse es morir, lo que están testificando las escrituras es que casarse es pecado. Y si casarse es pecado, entonces el matrimonio es una obra del diablo, porque todas las obras del diablo son pecado y por eso tienen que ser desechadas. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los que son nacidos de Dios ya no practicarán pecado, y así dejarán de morir, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que para dejar de morir hay que dejar de pecar, y la fornicación está establecida como pecado en los mandamientos de Dios. Y no existe entre las enseñanzas de Jesucristo ninguna norma que anule aquel mandamiento. Eso significa que el hecho de que las personas se casen no los exime del pecado de la fornicación. Por eso los hijos de la resurrección ya no se casarán más, porque casarse en este mundo equivale a obtener una licencia para fornicar, y mientras los moradores de la tierra continúen fornicando, continuarán muriendo. O, dicho de otra forma, para que los moradores de la tierra dejen de morir, tienen que dejar de pecar, y la fornicación es pecado. Por tanto, mientras los hombres continúen fornicando, continuarán muriendo, porque estarán pecando aunque se hayan casado. Entonces, para que los hombres puedan entrar en la vida eterna que ofrece Jesucristo, tienen que romper la cadena de la muerte. Y la única forma que existe para romper la cadena de la muerte es dejando de pecar. Y para que los hombres dejen de pecar, tienen que guardar los mandamientos del Dios del cielo. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El matrimonio no anula el pecado de la fornicación. Por eso el apóstol Pablo enfatizó grandemente con respecto al pecado que representa la fornicación. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal
como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:2. Que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que los que resuciten de entre los muertos comprenderán que los hijos de Dios no se pueden dar en casamiento para que ya no vuelvan a morir. Eso también significa que no darse en casamiento será la forma como la muerte será erradicada de este mundo. Asimismo, si casarse equivale a morir, entonces darse en casamiento impide a los hombres entrar en el reino de Dios. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La ley del Dios de los judíos fue establecida en la tierra para mantener a los hombres en pecado. Por eso los hijos de la resurrección ya no se casarán más, para que aquella ley de pecado pueda ser deshecha en el milenio, y los otros males y sufrimientos de este mundo serán curados por los 144,000 a partir del momento en que llegue la hora predeterminada por Dios, igual a como sucedió con Jesucristo, pues las Escrituras testifican que Jesucristo tuvo que esperar a que llegara su hora para dar comienzo a su ministerio. Juan 3:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y cuando llegó su hora, pudo empezar a hacer las señales y los prodigios con los que hacía las sanaciones de ciegos, sordos, paralíticos y a curar toda clase de enfermedades entre los que creían en su testimonio. Asimismo, existe una hora preestablecida en el tiempo de Dios para que los escogidos empiecen a hacer las mismas cosas que hizo Jesucristo en este mundo y así dar cumplimiento a las promesas de Dios. Esta es una promesa de Dios que se hará efectiva en el milenio. Ya no habrá más muerte, porque durante el milenio todos conocerán a Dios. Entonces ya no morirán, sino que dormirán esperando volver a vivir. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya no habrá peste ni injusticias, como las que el Dios de los judíos propagó en Egipto, llenando a aquel pueblo de clamor, llanto y dolor. En el milenio que ahora comienza, serán hechas nuevas todas las cosas. Eso es lo que cuenta las Escrituras, y esas son las promesas de Dios. Veamos, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El apóstol Juan vio un cielo y una tierra nuevos, porque aquel cielo donde permanecieron las bestias, el Dios de los judíos, con sus estrellas, su pueblo elegido, y sus ángeles, sus iglesias cristianas, y la tierra, que destruyeron con sus estatutos y enseñanzas el dragón, la bestia y Satanás, pasarán, porque en el milenio que ahora comienza, todas las cosas malas se terminan. Ese era el cielo y esa era la tierra que Jesucristo dijo que pasarían, pero que sus palabras no pasarían. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquel mar de donde el apóstol Juan en su visión apocalíptica vio subir a la bestia ya no existirá, porque aquel mar es la descendencia que fue multiplicada como la arena del mar y que fueron alimentados espiritualmente con agua salada en las iglesias, y el agua salada nos sirve para vivir. Ese mar dejará de existir en el milenio que ahora comienza,
porque del único manantial que beberán agua los que van a habitar en la tierra nueva y en el cielo nuevo, será el agua que procede del río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si la profecía dice que todas las cosas serán hechas nuevas, es porque el mundo que existe hoy se acabará. Pero este mundo no se acabará por culpa de los malos. Este mundo va a ser deshecho por los buenos que envían Dios y el Cordero, porque el mundo actual ha sido edificado por las iglesias, y las iglesias cristianas son las más grandes obras de Satanás en este mundo. Las iglesias son una llaga que tiene infestada a la humanidad, pero cuando una llaga es deshecha, se deshace también sus infecciones y su pestilencia. O sea que las iglesias llagas serán deshechas junto con los pestilentes dioses que adoran, el dragón, la bestia y Satanás. Esta vez no tendrán escapatoria, porque estamos en el final de los tiempos, que fueron permitidos a los reyes de la tierra para gobernar en este mundo. Por eso la herida de muerte que recibió el Dios de los judíos, la primera bestia, por la espada de la boca de Jesucristo, fue sanada en el concilio de Nicea con la influencia de la segunda bestia Satanás para convocar dicho concilio. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y enseña a los moradores de la tierra con las enseñanzas que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Pero ahora el quinto ángel, Miguel, ha herido de nuevo a la bestia con la misma espada que la hirió Jesucristo, y esta vez no podrá ser sanada, porque la Escritura dice que los muertos resucitarán incorruptibles, y la primera herida que recibió la bestia fue sanada corrompiendo a los moradores de la tierra. Por lo tanto, ahora no podrá sanarse, y esta herida abierta en la bestia conllevará al fin de la gran obra de su hijo Satanás en este mundo. Las iglesias cristianas serán deshechas, y ese será el fin de la era cristiana, porque en la era cristiana fue donde se corrompió este mundo, y durante la era cristiana se conformó el ejército que batalla contra el jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales en el día del Señor. Veamos. El rollo y el cordero, los 4 jinetes del Apocalipsis. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo que está escrito por fuera se puede ver, pero lo que está escrito por dentro permanecerá oculto hasta cuando se quiten los sellos. Esta visión de Juan está dando a conocer que en ese momento existían cosas que la humanidad desconocía por completo. Continuemos. Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá era el único en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que había vencido para poder desatar los 7 sellos del libro. Y según las Escrituras, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso significa que cuando llegue el día postrero, únicamente el león de la tribu de Judá habrá conseguido nacer de Dios, porque esta visión del apóstol Juan corresponde al día postrero, donde Juan fue llevado en el Espíritu para que testificara lo que sucede en aquel día.
Eso también significa que ninguno de los hombres que llegaron al día postrero había nacido de Dios, porque según lo que testifica el apóstol Juan sobre aquella visión, ninguno había conseguido vencer. Entonces veamos por qué ninguno de los hombres con los que se dio inicio al día postrero consiguió nacer de Dios. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, si el que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si cuando llegó el día postrero ninguno de los hombres había conseguido vencer al mundo, eso significa que los que no consiguieron vencer al mundo fue porque no creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto significa que el Cristo en el que creían los hombres que llegaron al día postrero no era el Cristo de Dios, porque el Cristo de Dios es Jesús. Y si ninguno consiguió vencer es porque no era Jesús el Cristo en que ellos creían, porque si hubieran creído en el verdadero Cristo, entonces sí habrían nacido de Dios para poder vencer, pero según lo testificado por el apóstol Juan, no se halló ninguno digno, porque ninguno había nacido, y si no se halló ninguno digno, era porque ninguno había nacido de Dios, y por eso ninguno pudo vencer. Y también por eso lloraba Juan en su visión apocalíptica, porque en ese momento comprendió que todos los hombres que existían en el mundo, cuando llegó el día postrero, habían despreciado el sacrificio de Jesucristo, porque ninguno había conseguido nacer de nuevo, a pesar de que Jesucristo había enseñado todo lo necesario para que los hombres pudieran nacer en Dios. Y Juan en ese momento también comprendió que la descendencia de discípulos de Jesucristo que se había iniciado con los apóstoles había sido extinguida de la tierra, porque en ese momento no existía ni siquiera uno que fuera discípulo del Cristo que ellos defendieron con sus propias vidas. Y también por eso Jesucristo les había predicho que a él lo dejarían solo. Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo pidió que confiaran en él porque él había vencido al mundo. O sea que ninguno de los hombres que llegaron al día postrero había confiado en Jesucristo, porque ninguno consiguió vencer el mundo. Y si no creyeron en Jesucristo, fue porque prefirieron creer en otro que nada tenía que ver con Jesucristo. Y por eso la descendencia de discípulos de Jesucristo que iniciaron los apóstoles y que se mantuvo los primeros siglos con los cristianos primitivos fue extinguida en el camino. Porque si cuando llegó el día postrero ninguno había conseguido vencer el mundo, es porque cuando llegó el día postrero no existirá ni siquiera uno en la tierra que sea discípulo de Jesucristo. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Según lo que dice aquí Jesucristo, para vencer hay que guardar sus obras hasta el fin. Y las obras que Jesucristo hizo en este mundo son espirituales. Por tanto, las obras de Jesucristo son las enseñanzas que salieron de su boca. Entonces nadie podrá vencer hasta el fin sin mantenerse fiel únicamente a lo enseñado por Jesucristo. Y por eso nadie consiguió vencer, porque todos los cristianos que existen hoy son judeocristianos y los judeocristianos no pueden permanecer fieles a las enseñanzas de Jesucristo, porque son judeocristianos y al ser judeocristianos atienden a dos señores. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso es lo que hacen los cristianos que llegaron al día postrero: aborrecer a Jesucristo, que se sacrificó para salvar al mundo, y amar al Dios de los judíos, que los maldice, los desprecia y los engaña. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 501. Recuerden suscribirse,
darle me gusta, compartan, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.